Nadie en la familia Valdés hablaba de la promesa en voz alta, ni en el penthouse, donde se tomaban decisiones millonarias en susurros después de la medianoche, ni en las trastiendas, donde hombres que habían matado por menos se sentaban inmóviles y escuchaban cuando Emmerich hablaba. Ni siquiera Septon, el viejo guardián que había servido a 3 generaciones de sangre Valdés, y que había aprendido hace mucho tiempo que algunas palabras pesaban más selladas en el pecho de un hombre que al aire libre. Simplemente se entendía, como siempre ocurría en familias como la suya. Se entendía que Emmerich la honraría porque su madre se lo había pedido. Y la petición de una moribunda no era el tipo de moneda que un hombre podía rechazar. Ni siquiera el hombre más despiadado de la costa este. Catherine Valdez había yacido en esa habitación de hospital privado en el Upper East Side. Tenía sábanas de seda que costaban más que el alquiler de la mayoría de la gente, y un cuerpo que ninguna cantidad de dinero podía evitar que fallara. Sostenía la mano de su hijo con una fuerza que no correspondía a la mujer que desaparecía bajo las mantas, y había dicho un nombre: Nola Beckett. Emmer no había discutido. Esa era la parte que lo mantenía despierto a las 3 de la mañana. Miraba el horizonte de Manhattan a través de ventanales de piso a techo, mientras la ciudad abajo se movía de forma inquieta e indiferente. No había discutido, no se había opuesto, no había hecho la única pregunta que más le pesaba en el pecho. ¿Qué sabes de esta mujer que yo no sepa? Simplemente había asentido. Los ojos de su madre habían buscado resistencia en su rostro y no encontraron ninguna. Y eso había sido suficiente. La promesa seguía en pie. Pero lo que sabía sobre Nola Beckett cabía en un solo suspiro. Era la hija adoptiva de un hombre llamado Hugh Beckett, un nombre que Emmer reconoció con una sacudida en los viejos libros de contabilidad de su padre. Aunque nunca supo que el hombre tuviera una hija, y mucho menos una heredera. Más allá de eso, casi nada. Nadie ofreció una fotografía. Nadie mencionó su edad, su temperamento, su historia. Lo único que Septon había dicho cuando Emmer lo presionó con esa calma que hacía que hombres poderosos de 4 estados eligieran sus palabras con mucho cuidado fue esto: ella no es lo que nadie espera. Luego Septon se había alejado y nunca dio más detalles. Emmerich había decidido interpretar eso de la manera más generosa posible. Se dijo a sí mismo que significaba que era tranquila, quizás frágil, quizás el tipo de mujer que su madre eligió porque creía que su hijo necesitaba a alguien que no lo desafiara. Alguien manejable, alguien suave. Había construido una versión de ella en su mente como un hombre reconstruye un muro. No porque quisiera, sino porque el espacio abierto lo inquietaba. Y Emmer Valdez no se había convertido en quien era tolerando espacios abiertos en su comprensión de nada. No estaba orgulloso del retrato que había dibujado, pero lo dibujó de todos modos. Entonces llegó la información. Llegó a través de Septon, entregada con la particular frialdad que el anciano usaba cuando quería que los hechos hablaran por sí mismos, sin su opinión. Es ciega, dijo Septon por completo. Algo pasó hace 14 meses y tiene una hija no biológica. Su hermana mayor murió y dejó una niña pequeña. Nola la acogió, la crió como si fuera suya. La niña tiene 5 años. Emmerich se sentó con esa información en su oficina durante mucho tiempo. La ciudad se movía fuera del cristal. Septon permaneció cerca de la puerta y no dijo nada más. Había servido a esta familia el tiempo suficiente para saber cuándo el silencio era más útil que un comentario. Finalmente, Emmerich habló. Su voz era serena, perfectamente serena. El tipo de serenidad que cuesta mantener cuando un hombre está reorganizando todo lo que creía entender sobre lo que había aceptado. Prepara todo, dijo, aclarando la garganta, como si estuviera aprobando un contrato, y no decidiendo casarse con una mujer ciega con una niña que había acogido tras enterrar a su propia hermana, cuyo nombre había oído por primera vez hace 6 meses de los labios moribundos de su madre. Y Septon, que había visto a 3 generaciones de hombres Valdés tomar decisiones que cambiaban la forma del mundo en que se movían, simplemente asintió y salió de la habitación, porque él ya sabía lo que Emmer no sabía, que la mujer que esperaba a 2 estados de distancia en un pequeño apartamento con una niña de 5 años y una oscuridad que no había elegido,
no era lo que nadie esperaba. Y que Emerick Valdez, con todo su poder, con todo su control, con todo el miedo que su nombre infundía en habitaciones que nunca había pisado, no estaba ni remotamente preparado para lo que estaba a punto de entrar en su vida. Y en silencio, sin permiso, sin previo aviso, sin una sola palabra más alta de lo necesario, desarmarla por completo. Si esta historia ya te está atrapando, anímate y dale al botón de me gusta. Compártela con alguien que ame una buena historia a fuego lento. Y suscríbete para no perderte lo que viene. Ahora, volvamos a la mañana de la boda. Cuando Emerick Valdez estaba de pie al frente de una capilla en el Valle del Hudson, esperaba a una mujer que nunca había visto caminar hacia él, guiada no por un padre, no por un hermano, sino por una niña de 5 años que sostenía la mano de su madre como si lo hubiera hecho toda su vida. Esa mañana llegó como la mayoría de las mañanas difíciles, sin drama, sin previo aviso. Solo una pálida luz gris que se colaba por las cortinas y el sonido de algún pájaro fuera de la finca, haciendo su indiferente anuncio al mundo. La capilla se encontraba en una finca privada en el Valle del Hudson. Muros de piedra blanca, un pequeño campanario. El tipo de estructura construida por alguien que entendía que ciertos rituales requerían una dirección fija y absoluta discreción. Emerick llegó antes de lo necesario. Se paró al frente del pasillo, entre 2 filas de bancos de roble. Hizo lo que siempre hacía al entrar en cualquier habitación. Contó a las personas, identificó las salidas, evaluó quién estaba sentado dónde y por qué. 30 personas, quizás algunas más. Sus guardaespaldas estaban dispersos de una manera que los hacía parecer invitados, pero no engañaban a nadie que prestara atención. Orla, la abogada de la familia, estaba sentada en la tercera fila a la izquierda, con una carpeta en su regazo que llevaba a todas partes, como otras personas llevan un teléfono. Un sacerdote anciano estaba al frente, paciente y sin prisa. Con el tipo de paciencia que pertenece a un hombre que ha presenciado suficientes bodas para saber que no hay dos iguales y que todas necesitan tiempo. La capilla olía a velas de cera de abeja y madera de pino, y a algo ligeramente floral que Emerick no pudo nombrar. Se quedó quieto. Era bueno en eso, en quedarse quieto dentro de un momento que se movía a su alrededor. Mantenía su rostro ilegible mientras todo dentro de él intentaba reorganizarse en un orden que aún no entendía. Pasó un minuto, luego otro. Mantuvo la vista al frente y podía sentir las miradas de ambos lados leyendo su rostro. Y no les dio nada que leer. Entonces, alguien en la última fila se movió ligeramente. La puerta de la capilla se abrió. Emerick lo oyó antes de verlo. 2 pares de pasos. Uno firme, lento, deliberado, llevando el ritmo de alguien que se había acostumbrado a medir el mundo a través del sonido en lugar de la luz. Y otro mucho más pequeño, mucho más corto, un poco más rápido, y luego ralentizándose de nuevo. Como si la niña se recordara a sí misma que debía igualar el paso del adulto a su lado. No había música. Nadie la acompañaba de la manera tradicional. Ni un padre, ni un hermano, ni un pariente que pusiera su mano sobre un brazo y la llevara por el pasillo mientras sonaba el órgano. Solo Nola Beckett y Rue de 5 años caminando una al lado de la otra por el pasillo de la capilla, con una especie de quietud que hizo que las 30 personas en la sala se olvidaran de respirar. Emerick se dio la vuelta. Nola no llevaba velo. Llevaba un sencillo vestido blanco. El tipo de sencillez que pertenece a alguien que no intenta impresionar porque no puede ver la impresión que causa. Y eso era precisamente lo que lo hacía más memorable que cualquier cosa extravagante podría haber sido. Sus ojos estaban abiertos, mirando hacia adelante, pero sin ver nada. Y en los primeros 2 segundos, Emerick se dio cuenta de que la ausencia de su mirada no creaba el vacío que había imaginado. Creaba algo más cercano a la dignidad que al daño, más cercano a la elección de mantenerse erguida que a la rendición. Y lo distrajo de una manera que ninguna amenaza en los últimos 20 años lo había hecho. Rue caminaba junto a su madre con una seriedad que no correspondía a su edad. La mano derecha de la niña sostenía la de Nola y la izquierda aferraba una pequeña flor que alguien le había dado antes de entrar.
Cuando madre e hija llegaron al frente del pasillo, Ruth se detuvo, miró a Emmer, y en los ojos oscuros de esa niña de 5 años, vio algo para lo que no estaba preparado. No miedo, no curiosidad, sino juicio, frío y preciso, y completamente fuera de lugar en una niña, como si hubiera pasado toda su corta vida decidiendo en quién se podía confiar y en quién no. Y él no había pasado la primera ronda. Entonces Rue levantó la mano de su madre y la extendió en el espacio entre Nola y Emmerich, y la soltó como si estuviera diciendo, «Esta es la persona más importante de mi mundo. La pongo en tus manos, y deberías entender exactamente lo que eso significa». Emmerich tomó la mano de Nola. Su mano estaba fría, más pequeña de lo que había esperado, pero no temblaba. El sacerdote comenzó a hablar. Mer escuchó quizás una quinta parte de ello, porque el resto de él intentaba entender por qué esa pequeña mano que no temblaba estaba haciendo que algo dentro de su pecho se moviera de una manera para la que no tenía palabras. Cuando el sacerdote hizo la pregunta, Nola giró la cabeza hacia Emmer con una precisión que le hizo recordar que no podía verlo. Solo estaba sintiendo dónde estaba él por el calor, la respiración o algo más que la gente vidente nunca tuvo que desarrollar. Y dijo 2 palabras. Sí, quiero. Su voz era tranquila, clara, sin la menor vacilación. Y bajo la superficie llevaba algo que Emmerich no podía nombrar, como una pregunta que había guardado durante mucho tiempo. Y este era el primer momento en que había permitido que subiera lo suficientemente cerca de la superficie para que alguien más notara que estaba allí. La boda terminó. El sacerdote cerró el libro. Las 30 personas en la sala exhalaron a la vez, con el tipo de aliento que Emmerich entendió que se había contenido por una razón que aún no conocía. Fuera de la capilla, cuando la luz del sol de la tarde se extendió por el césped y varios coches negros estaban aparcados a lo largo del camino, uno de los guardaespaldas más jóvenes se inclinó hacia Septon y dijo en voz lo suficientemente baja como para pensar que nadie más podía oír. ¿Por qué aceptó casarse con ella? Ni siquiera puede ver a dónde va. Septon no giró la cabeza. Solo miró al joven guardia con el tipo de mirada que hacía que hombres mayores y más peligrosos eligieran sus palabras de nuevo. Luego dijo, «Es ciega, no débil, y si no puedes ver la diferencia, no deberías estar en esta habitación». El guardaespaldas no dijo una palabra más, y Septon se quedó allí, observando a Emmerich guiar a Nola por los escalones de la capilla con la pequeña Rue caminando detrás de ellos y sosteniendo el dobladillo del vestido de su madre. Y en el rostro envejecido de un hombre que había pasado décadas sirviendo a la familia Valdés, apareció algo raro, algo casi como satisfacción. La mirada de un hombre que había sabido algo de antemano y finalmente estaba empezando a verlo comenzar. El coche negro los llevó de vuelta a Manhattan en silencio. La pequeña Ruth se sentó entre Nola y Emmerich en el asiento trasero, ambas manos envueltas firmemente alrededor de la pequeña flor de la capilla que ahora se había marchitado a la mitad. Sin embargo, la niña se negaba a soltarla, y la distancia entre los dos adultos en ese asiento decía más de lo que cualquier conversación podría haber dicho. Nola se sentó erguida, con la cabeza ligeramente inclinada hacia la ventana, de la manera que Emmerich empezaba a reconocer como su costumbre. Escuchaba, siempre escuchaba. Leía el mundo exterior a través del sonido en lugar de verlo con sus ojos. Cuando el coche se detuvo frente al edificio en Tribeca y el ascensor privado los llevó al último piso, Emmerich se dio cuenta de que nunca había pensado en su penthouse desde la perspectiva de alguien que no podía verlo. El apartamento era grande, con techos altos, suelos de mármol oscuro, muebles minimalistas caros. Todo el lugar diseñado para impresionar a la vista y completamente sin sentido para alguien sin vista. Nola cruzó el umbral y se detuvo. No por vacilación, se detuvo para escuchar. Emmer se quedó a unos pasos de distancia y la observó inclinar la cabeza hacia la izquierda, luego hacia la derecha. Y comprendió que estaba leyendo el tamaño de la habitación por la forma en que el sonido rebotaba en las paredes. Luego comenzó a caminar. Su mano izquierda rozaba ligeramente la pared, sus dedos deslizándose por la superficie. No para sujetarse, sino para medir.
y comenzó a contar. Emir lo oyó muy débilmente, casi sin sonido, pero sus labios se movían con cada paso, y comprendió que estaba registrando las distancias. De la puerta a la pared de la esquina, de la pared de la esquina al pasillo, del pasillo a la primera puerta. La pequeña Ruth seguía a su madre como una pequeña sombra, sin decir nada. A veces extendía la mano para tirar suavemente de la mano de Nola cuando había un escalón o un cambio en el suelo. Un lenguaje silencioso entre ellas dos del que Emmerich estaba completamente al margen. Le llevó unos 20 minutos recorrer todo el piso. Cuando regresó a la sala de estar principal, Immer seguía de pie en el mismo lugar, alias Eli Warner, y ella lo sabía. Se detuvo mirando exactamente donde él estaba y habló con una voz que no era una petición ni un permiso, sino algo intermedio, tan práctico como una cláusula de contrato. Necesito que no muevas los muebles sin decírmelo primero, dijo. Aprenderé a caminar por este espacio, pero si alguien mueve una silla o una mesa y no lo sé, chocaré con ella, y no tengo intención de chocar con nada dentro de mi propia casa. Emer la miró. ¿Siempre pones reglas a los extraños de esta manera? Dijo, y no había desafío en su voz, solo curiosidad genuina. El tipo de curiosidad que pertenece a un hombre que se da cuenta de que está frente a algo que nunca ha encontrado antes y que aún no sabe cómo nombrar. Pongo reglas para cada espacio en el que entro, dijo Nola. Así es como sobrevivo. Dijo la palabra sobrevivo como otras personas dicen respiro, de forma ordinaria, sin drama, como si fuera simplemente un hecho. Y los hechos no necesitaban decoración. Emmerich no respondió de inmediato. Asintió, luego recordó que ella no podía ver y dijo, «Está bien, se lo diré a todos». Esa fue la primera noche. Emmer les mostró a Nola y a la pequeña Rue la habitación de arriba, la habitación más grande aparte de la suya, con ventanas que daban al este. Una habitación donde Nola nunca vería entrar la luz, pero Rue sí. Y quizás pensó en eso cuando la eligió. Quizás no, pero la eligió de todos modos. El penthouse cayó en silencio, el tipo de silencio que pertenece a dos extraños que comparten un espacio que ambos saben que les pertenece en el sentido legal, pero aún no en ningún otro sentido. Brinley llegó a la mañana siguiente, sin previo aviso, sin llamar antes, exactamente de la manera en que siempre había aparecido en la vida de Emmerich, como una pequeña tormenta que se había concedido el derecho de tocar tierra cuando le placía. Su media hermana tenía 29 años, con el pelo negro cortado a la altura de los hombros, vestida con ropa cara a la manera de alguien que no tenía que esforzarse porque el dinero nunca había sido un problema, y con la energía de una persona que ya había decidido su opinión antes de cruzar la puerta. Vio los pequeños zapatos de Rue junto a la entrada y se detuvo exactamente un segundo antes de volverse hacia Emmer, con la mirada que había visto muchas veces. La mirada que decía que estaba a punto de decir algo que él no quería oír y a ella no le importaba. «Dime algo. ¿La has mirado a los ojos?», dijo Brinley, su voz baja pero lo suficientemente afilada como para cortar la habitación. «Es ciega. La esposa de Emmer es ciega y tiene una hija y no sabes nada de ella. Mamá se ha ido y sigues obedeciéndola como si tuvieras 12 años. Diriges un imperio entero, pero no puedes decir que no a una promesa que ni siquiera entiendes. Y ahora la has traído aquí, en medio de todo lo que nos pertenece. ¿Crees que vino por amor o porque necesitaba refugio, por dinero, por poder, por cualquier cosa que no seas tú?» Emmerich la dejó terminar. No la interrumpió porque sabía que Brinley sabía que interrumpirla a la mitad solo haría que la tormenta durara más. Cuando se detuvo para respirar, él dijo 3 palabras. Era una promesa. Y Brinley lo miró con la expresión impotente de alguien que sabía que para su hermano esas 3 palabras eran el muro final y nadie lo atravesaba. Se dio la vuelta y salió, sus tacones golpeando el suelo de mármol como la puntuación de la ira, y la puerta del ascensor se cerró tras ella. Emmerich se quedó solo en la sala de estar y se dio cuenta de lo que ya sabía, pero no había querido admitir, que cada palabra que Brinley había dicho era una pregunta que él mismo se hacía a las 3 de la mañana,
y él tampoco tenía las respuestas. No fue hasta esa noche que supo que Nola lo había oído todo. No porque ella lo dijera, sino porque cuando pasó por su habitación de camino a las escaleras, la puerta estaba ligeramente abierta y oyó a la pequeña Rue preguntar con una vocecita, ¿por qué está enfadada con mami? Y Nola respondió con una voz tan tranquila que Emmerich tuvo que dejar de caminar. No está enfadada con tu madre, cariño. Tiene miedo por su hermano, y esas son dos cosas diferentes. La gente las confunde todo el tiempo, pero no son lo mismo. Emer se quedó fuera de esa puerta entreabierta y escuchó la respuesta que Nola le dio a la niña de 5 años. Una respuesta más generosa que cualquier cosa que Brinley mereciera recibir. Y pensó que esta era la segunda vez en 2 días que esta mujer hacía que algo dentro de su pecho se moviera de una manera que no permitía. Se alejó sin hacer ruido, y dentro de la habitación, la pequeña Rue yacía junto a su madre, todavía sosteniendo la flor marchita de la capilla. Miraba al techo con ojos oscuros, pensando en algo en lo que una niña de 5 años no debería tener que pensar. Que estaban en otro lugar nuevo otra vez, y que ese hombre alto todavía no había demostrado nada. Y ella esperaría, porque esperar era lo que mejor hacía. Emmerich fue a buscar a Septon en la tercera noche después de la boda. El anciano estaba sentado en la pequeña habitación detrás de la cocina que había convertido en sus aposentos 20 años antes. Una habitación que Emmer nunca había considerado renovar porque Septon se habría negado, y ambos lo sabían. Emmer cerró la puerta, sacó una silla, se sentó frente a él y habló con una voz que no era una petición, sino una declaración de que el tiempo del silencio había terminado. Hugh Beckett, dijo, todo lo que sepas, desde el principio. Septon lo miró durante un largo momento, el tipo de mirada que un hombre da cuando no está decidiendo qué decir, sino cuánto. Luego soltó un suspiro por la nariz y comenzó. Hugh Beckett no era un simple padre adoptivo en un suburbio tranquilo. Era contable, no del tipo que se sienta en una oficina de cristal y gestiona los impuestos de pequeñas empresas. Era el hombre al que las familias de la costa este llamaban cuando necesitaban a alguien que convirtiera números que no se podían explicar en números que sí se podían. El guardián de los libros de contabilidad reales de imperios alimentados por dinero que la luz del sol nunca tocaba. 30 años, dijo Septon. Hugh Beckett guardó secretos financieros de al menos 7 familias importantes, incluida la familia Valdés cuando tu padre aún vivía. Cada transacción, cada cuenta en el extranjero, cada flujo de dinero blanqueado a través de empresas fantasma en Delaware y Nevada. Lo registró todo, no en papel a la antigua usanza, sino en archivos encriptados de los que solo él tenía la clave, junto con un pequeño cuaderno que contenía códigos de acceso y nombres de cuentas. El tipo de cuaderno que, si alguna vez caía en manos del FBI, la mitad de la costa este habría caído en 6 meses. Emmerich escuchó sin interrumpir porque entendió que esta historia se dirigía hacia un final y necesitaba escucharla en orden. Hace 14 meses, dijo Septon, su voz volviéndose más plana de la manera que Emmerich había aprendido que significaba que estaba hablando de algo de lo que no quería hablar. Hugh murió oficialmente. Se consideró un accidente de coche. El coche perdió el control en la autopista cerca de Harrisburg, Pennsylvania, cruzó la mediana y volcó 3 veces. Hugh murió en el lugar, pero Nola también estaba en el coche. Septon hizo una pausa. Emmer no dijo nada, pero su mano apoyada en el muslo se tensó ligeramente. Lo suficiente para que Septon lo viera, y lo suficiente para que ambos fingieran que no lo había hecho. Ella sobrevivió, dijo Septon, pero los cristales rotos y el traumatismo craneal le quitaron la vista por completo. Los médicos del hospital dijeron que el daño en el nervio óptico no se podía reparar. Tenía 26 años entonces, con una niña de 4 años en casa, enterrando a su padre adoptivo y despertando en una oscuridad de la que nunca saldría. Accidente, dijo Emmerich, y la forma en que pronunció la palabra la convirtió en una pregunta sin cambiar su tono en absoluto. Septon lo miró. Hay accidentes que ocurren, dijo lentamente, y hay accidentes que se arreglan. Y la distancia entre esas dos cosas depende de quién haga la pregunta
y de quién se beneficie cuando nadie la hace. Hugh se negó a entregar el libro de contabilidad a un grupo de personas muy decididas. Se negó 4 veces. La quinta vez ya nadie preguntó. Solo hubo un coche perdiendo el control en la autopista a las 11 de la noche. Emmerich se quedó quieto durante mucho tiempo. La cocina trasera estaba completamente en silencio. En algún lugar de arriba, la pequeña Rue dormía junto a su madre en la habitación que él había elegido porque daba al este, y Nola yacía en una oscuridad que no había elegido, junto a la niña que había adoptado después de enterrar a su hermana. Y todas esas piezas comenzaron a encajar en la mente de Emmerich de una manera que no le gustaba, pero que no podía negar. ¿Qué hizo después de eso?, preguntó Emmer. Septon dijo, contrató a un abogado de sucesiones en Filadelfia, organizó todos los bienes que Hugh dejó, transfirió la propiedad legal a su propio nombre, cerró todas las cuentas personales de Hugh, guardó los archivos encriptados en un lugar seguro y rechazó toda oferta de ayuda de cualquiera. 14 meses, sola, ciega, con una niña de 5 años, sin pedir nada a nadie. Emmerich miró a Septon. Mi madre sabía todo esto, dijo, y no era una pregunta. Septon asintió. Catherine conocía a Hugh de los años en que su marido aún dirigía la organización. Hugh llevó los libros de la familia Valdez durante 15 años antes de retirarse. Confiaba en Hugh y después de que Hugh muriera, supo que Nola estaba sentada sobre una montaña de secretos lo suficientemente grande como para incendiar la costa este. Sola, desprotegida, sin aliados, ciega, mientras la gente que había matado a su padre todavía intentaba llevarse lo que él había dejado. Entendió que este matrimonio protegía a ambas partes. Nola obtenía la protección de la familia Valdez. La familia Valdez obtenía la protección del libro de contabilidad. Emmer se reclinó en su silla y miró al techo. Pensó en su madre en su cama de hospital, su pequeña mano agarrando la suya con una fuerza que no correspondía a su tamaño, sus ojos buscando resistencia en su rostro. Pensó en la forma en que había pronunciado el nombre de Nola Beckett, secamente, sin explicación. Como si eso solo fuera suficiente, como si creyera que su hijo descubriría el resto cuando llegara el momento. Y entonces comprendió que su madre no era romántica. Catherine Valdez no había sido romántica ni un solo día de su vida. Era una mujer que construía planes con personas en lugar de con hormigón. Una mujer que entendía que las alianzas más fuertes no se firmaban en papel, sino que se unían por el deber, por las promesas, por el tipo de cosa que ningún abogado ni cantidad de dinero podía romper. No eligió a Nola para Emmer porque pensara que se enamorarían. La eligió porque sabía que se necesitaban mutuamente. Y fue lo suficientemente sabia como para entender que a veces lo segundo se convierte en lo primero si se le da suficiente tiempo. Septon lo observaba desde el otro lado de la mesa con ojos viejos que habían visto demasiado. Sabía que mantendrías tu palabra, dijo en voz baja. Y sabía que una vez que entendieras por qué, no te arrepentirías. Emmerich se puso de pie. No dijo nada más. Salió de la habitación y subió las escaleras. Y cuando pasó por la puerta de Nola, se detuvo exactamente un segundo. No para escuchar, sino porque por primera vez desde que su madre había pronunciado ese nombre, ya no sentía el peso de esa promesa como una carga. Lo sentía como algo más cercano a un propósito. En las semanas que siguieron, el tiempo se movió a su propio ritmo. No el ritmo que Emmer conocía en su mundo, donde todo se medía por transacciones y plazos, sino el ritmo de dos extraños aprendiendo a existir en el mismo espacio sin chocar entre sí, tanto literalmente como en todos los demás sentidos que importaban. Emmerich comenzó a observar a Nola de la misma manera que observaba a sus oponentes. No porque la viera como una amenaza, sino porque era la única forma que conocía de entender a alguien. A través de una atención implacable y la paciencia de esperar hasta que las piezas se organizaran por sí mismas. Descubrió que ella recordaba todo, no de la manera vaga en que la mayoría de la gente llama a una buena memoria. Ella recordaba las cosas palabra por palabra. Una mañana él mencionó una llamada telefónica que había recibido 3 días antes, solo de pasada, sin detalles.
Y no la dijo con voz normal, como si estuviera leyendo un menú de desayuno. La llamada llegó a las 9:17 del lunes. El que llamó dijo que se llamaba Whitfield. Hablaste durante 14 minutos. Tú terminaste la llamada primero. Emmer la miró. Ella estaba sentada en la mesa de la cocina dándole el desayuno a Rue. Su mano izquierda sostenía el tazón de avena para la niña. Y lo dijo como si no hubiera nada extraordinario en ello. Como si todo el mundo recordara la hora exacta, el nombre y la duración de una conversación que había ocurrido 3 días antes a través de una pared. Luego llegó el momento que lo cambió todo. Un jueves por la tarde, Emmer estaba al teléfono en su estudio. La puerta estaba ligeramente abierta, porque había empezado a olvidar cerrarla cuando Nola estaba cerca. Un hábito inconsciente cuyo significado aún no había entendido del todo. La llamada era con un socio sobre una ruta de envío a través del puerto de Newark. Muchas cifras, muchos porcentajes. El tipo de llamada que Emmerich solía anotar porque nadie podía recordarlo todo. La llamada terminó. Emmerich dejó el teléfono y Nola pasó por el pasillo. Se detuvo en la puerta, con la cabeza ligeramente inclinada de la manera que él había empezado a reconocer como que estaba decidiendo si hablar o no. Y entonces lo hizo. Ese hombre mintió en el tercer número. Emmer se giró en su silla para mirarla. Dijo 12%, pero dudó antes de la palabra 12, dijo Nola. Su respiración cambió en el segundo 14. Tragó saliva antes de decir el número. La gente no hace eso cuando dice la verdad, porque la verdad no necesita preparación. Solo una mentira la necesita. Y el número real probablemente era más alto, porque cuando la gente reduce una cifra, tiende a decirlo más rápido para superarlo. Pero él ralentizó, lo que significa que estaba recordando el número que había decidido decir en lugar del real. Cuando terminó, siguió caminando por el pasillo como si acabara de comentar sobre el tiempo, en lugar de diseccionar una conversación que había oído a través de una pared, con un oído que la ceguera había agudizado hasta convertirlo en casi un arma. Emmerich se quedó quieto durante mucho tiempo. Luego llamó a ese socio de nuevo a través de otro canal y verificó la cifra a través de una fuente independiente. Ella tenía razón. El número real era 17%, no 12. El hombre había mentido. Y Nola Beckett había oído la mentira a través de una puerta entreabierta mientras caminaba por el pasillo. Emmer se sentó en su estudio y miró a través de la puerta hacia el pasillo vacío por donde ella acababa de pasar. Y pensó que empezaba a entender por qué su madre había elegido a esta mujer. No porque no la necesitara ser salvada, sino porque en la oscuridad había desarrollado algo que la luz nunca habría permitido: la capacidad de oír lo que la gente escondía en sus voces. Esa noche fue la noche en que Rue fue a su habitación. Emmerich se quedó despierto hasta tarde como de costumbre, sentado en su estudio con el portátil abierto, pero con los ojos fijos en la ventana donde Manhattan se extendía abajo en millones de luces que nunca se apagaban. Oyó unos pasos muy pequeños en el pasillo, tan pequeños que casi pensó que los había imaginado. Y entonces Rue apareció en la puerta del estudio. Llevaba un pijama cubierto de estrellas, sostenía una almohada en sus brazos, su pelo estaba desordenado, sus ojos bien abiertos, pero no lloraba. Lo miró. Emmerich le devolvió la mirada. Nadie dijo una palabra. Ella no explicó por qué estaba allí. No dijo pesadilla, no dijo miedo, no dijo que extrañaba a su madre. Solo se quedó allí con esos ojos oscuros, su almohada y el silencio de una niña que había aprendido que explicar el miedo a los adultos generalmente no cambiaba el miedo en absoluto. Emmerich no supo qué hacer. Nunca había estado cerca de niños el tiempo suficiente para aprender su lenguaje. No sabía qué decir, así que no dijo nada. Solo apartó un poco su silla del escritorio, creando un pequeño espacio abierto a su lado. Y esa fue toda la invitación que Rue necesitó. Se acercó, se subió al pequeño sofá junto al escritorio, se acurrucó alrededor de su almohada y cerró los ojos. Se durmió en 5 minutos. Emmerich se sentó inmóvil durante 3 horas. 3 horas. No se atrevió a moverse por miedo a despertar a la niña. Y en algún lugar entre el sonido de su respiración regular y las luces de Manhattan más allá del cristal, algo dentro de su pecho no solo se movió, sino que se abrió suavemente, sin ruido.
de la manera en que las cosas guardadas durante demasiado tiempo se abren cuando finalmente alguien se olvida de vigilarlas, y se abren por sí mismas. No entendía por qué le dolía el pecho. No lo entendería durante mucho tiempo todavía. Brinley vino a la mañana siguiente a recoger unos documentos de Emmerich. Entró en la puerta del estudio y se detuvo. Ruth todavía estaba tumbada en el sofá, aún no despierta, su almohada caída al suelo. Y Emmerich estaba sentado en el escritorio junto a una taza de café que se había enfriado hacía mucho tiempo, con las ojeras de un hombre que no había dormido, aunque no por trabajo. Brinley miró la escena. No dijo nada, pero algo en su rostro cambió. No mucho, no dramáticamente. Solo lo suficiente para que Emmer lo notara. Como una puerta que había cerrado con llave la mañana que discutió con él, ahora se había abierto unos milímetros más. Porque acababa de ver a su hermano, el hombre al que toda la costa temía, sentado quieto durante 3 horas porque tenía miedo de despertar a una niña de 5 años que no era su hija. Tomó los documentos y se fue sin hacer comentarios. Pero cuando pasó por la habitación de Nola, redujo la velocidad a medio paso. Y Emmer lo vio, pero no dijo nada porque sabía que algunos cambios debían dejarse en paz para que pudieran crecer a su propio tiempo. Esa tarde, Nola caminó desde el dormitorio hasta la cocina y no se golpeó con la esquina de la pequeña mesa del pasillo. Se detuvo, giró la cabeza hacia la izquierda, luego hacia la derecha, luego extendió la mano y tocó el aire donde solía estar la esquina de la mesa. No había nada allí. La mesa había sido movida 20 centímetros a la izquierda, lo suficiente para que ella pasara sin golpearse, no lo suficiente como para cambiar la distribución de la habitación. Se quedó allí un momento. Emmerich no estaba allí para verlo. Había movido la mesa a las 5 de la mañana, mientras nadie estaba despierto. Y no se lo había dicho a nadie porque así era como hacía todo. Arreglaba lo que necesitaba ser arreglado, sin anunciar que lo había arreglado, pero Nola lo sabía. Lo sabía porque sus pasos ya no tenían que evitar esa esquina en el 14º escalón del pasillo. Y lo sabía porque nadie más en ese penthouse habría pensado en hacer algo así, excepto el hombre que había prometido casarse con ella sin saber por qué, y que ahora estaba despejando silenciosamente el camino para que ella pudiera caminar sin necesidad de pedirlo. Ella no dijo gracias. Entendió que él no lo había hecho para que le dieran las gracias. Así que lo dejó allí entre ellos, sin palabras, sin nombre. Y sin embargo, ambos sabían que estaba allí. La llamada llegó a través de Orla un martes por la mañana, 5 semanas después de la boda. Un abogado que representaba a un hombre llamado Perry Langston solicitó una reunión con la señora Valdez en relación con lo que llamó asuntos de propiedad no resueltos relacionados con el difunto Hugh Beckett. Orla le pasó el mensaje a Emmerich junto con una recomendación de declinar. Pero Emmerich no declinó. Conocía al tipo de hombre que envía a un abogado primero. Era el tipo de hombre que quería medir la reacción antes de entrar él mismo en la habitación. Y Emmerich quería ver la cara de ese hombre cuando hablara, no la cara de alguien pagado para hablar en su lugar. Aceptó la reunión. Perry Langston llegó el jueves, fue recogido en el vestíbulo de la planta baja por 2 guardaespaldas y subido en el ascensor privado. Salió con la confianza de un hombre acostumbrado a entrar en habitaciones caras y tratarlo como un derecho en lugar de un privilegio. 42 años, pelo engominado hacia atrás, un traje gris oscuro cortado a la perfección. Zapatos lo suficientemente pulidos como para reflejar las luces del techo, y una sonrisa que Emmer reconoció de inmediato porque la había visto en los rostros de docenas de otros hombres a lo largo de su carrera. La sonrisa de un hombre que creía que el encanto era un arma y que cada habitación tenía un precio. Perry echó un vistazo al penthouse con la rápida mirada evaluadora que pensó que nadie notaba. Pero Emmerich notó cada detalle, desde el cuadro en la pared hasta la altura de los techos y la distancia entre la ventana y la salida. El tipo de evaluación hecha por un hombre que calcula exactamente con quién está jugando. Entonces Perry dijo, «Quiero ver a Nola». «No dijo señora Valdez», dijo Nola, con una familiaridad en su voz que Emmerich registró de inmediato y colocó en la categoría de cosas que necesitaban explicación. Emmer no reaccionó. Llamó a Nola. Ella salió del pasillo con la pequeña Rue a su lado,
la niña sosteniendo el dobladillo del vestido de su madre como siempre hacía, y Emmer vio el momento exacto en que Nola oyó la voz de Perry Langston. Se detuvo. No de la manera en que se detenía para orientarse, no de la manera en que se detenía para escuchar un eco. Esta fue la parada de alguien que acababa de oír algo que la arrastraba hacia atrás, a una noche a la que nunca quiso volver. Y todo su cuerpo reaccionó antes de que su mente tuviera tiempo de intervenir. La calma que había llevado como una segunda piel desde el primer día que Emmerich la conoció, se resquebrajó. No mucho, no obviamente, pero Emmer la estaba observando, y lo vio. Su mano se apretó ligeramente a su lado. Sus hombros se tensaron medio centímetro, y su respiración se detuvo exactamente un instante antes de continuar. Nola, dijo Perry desde el sofá, su voz con la calidez practicada de un buen vendedor. Ha pasado mucho tiempo. Oí que te casaste. Felicidades. Creo que todavía tenemos algunos asuntos pendientes que discutir. No tenemos ningún asunto pendiente, señor Langston, dijo Nola. Y su voz era tan plana que Emmerich entendió que esa planitud le costaba un gran esfuerzo mantenerla. Porque nadie está naturalmente tan tranquilo frente a algo que hace que sus hombros se tensen y su respiración se detenga. Creo que sabes que eso no es del todo cierto, dijo Perry, y su sonrisa no cambió. Pero sus ojos sí, se enfriaron medio grado de la manera que solo las personas acostumbradas a leer rostros podían captar. Tu padre guardaba cosas que pertenecen a mucha gente. Esa gente todavía está esperando. Inversores pacientes, señor Langston. Pero toda paciencia tiene su límite, dijo Nola en voz baja, sin girar la cabeza, en una voz lo suficientemente baja como para que solo Emmerich pudiera oír. Entra, por favor. Era la primera vez que le pedía algo. Immer no entró. Dio un paso adelante para pararse junto a Nola, una posición deliberada y exacta a su izquierda, lo suficientemente cerca como para que sus hombros casi se tocaran. Y miró a Perry Langston con la mirada que usaba para los hombres sentados al otro lado de la mesa de negociación cuando acababan de decir algo que él había decidido que no se diría una segunda vez. No creo que nos hayan presentado, dijo Emmerich. Su voz era ligera, educada, casi agradable. El tipo de amabilidad que la gente que conocía a Emmer Valdez lo suficiente entendía que era más peligrosa que cualquier amenaza. Perry lo miró, reevaluando rápidamente de la manera que Emmer ya había visto y contado. Perry Langston, dijo, un viejo amigo de la familia Beckett, principalmente negocios. Dijo la palabra principalmente con el tipo de encogimiento de hombros que sugería que cubría mucho más que negocios. ¿Qué tipo de negocios? Dijo Emmer. Perry miró hacia Nola. Quizás tu esposa pueda explicarlo mejor. Ella entiende estos detalles más que la mayoría de la gente. Te estoy preguntando a ti, dijo Emmerich, no en voz alta, no con énfasis. Solo 4 palabras puestas en medio de la habitación como 4 ladrillos construyendo un muro. Y Perry Langston, un hombre claramente acostumbrado a controlar cada conversación en la que entraba, fue frenado por esas 4 palabras de una manera para la que no estaba preparado. Su mandíbula se tensó ligeramente. Sus dedos golpearon una vez contra su muslo y luego se detuvieron. No estaba acostumbrado a ser interrogado sin permiso para dirigir el intercambio en la dirección que quería. Y Emmer acababa de cerrar todas esas puertas con 4 palabras educadas. Perry soltó una risa débil, el tipo de risa de un hombre que se retira por el momento en lugar de rendirse. Se puso de pie, se alisó la chaqueta del traje y dijo, creo que tendremos la oportunidad de hablar con más detalle, señor Valdez. Hay asuntos de propiedad que el tiempo no resuelve y el silencio solo los hace más caros. Asintió a Nola con el tipo de gesto que creía cortés, pero que Emmerich leyó como condescendiente. Luego entró en el ascensor y las puertas se cerraron. El penthouse volvió a quedar en silencio. La pequeña Rue apretó su agarre en el vestido de su madre sin que nadie se diera cuenta de cuándo sucedió. Nola se quedó quieta junto a Emmerich, sus hombros aún tensos. Pero lo que Emmer vio en su rostro no era miedo. Era otra cosa. Parecía reconocimiento, como si la pieza final de un rompecabezas que había estado armando en su mente durante 14 meses acabara de caer en su lugar.
Conocía esa voz. No porque Perry Langston hubiera ido una vez a la casa de su padre 4 veces exigiendo comprar el libro de contabilidad. Conocía esa voz de antes, de la noche en que todo terminó en la autopista cerca de Harrisburg. De la oscuridad, justo antes de que el coche perdiera el control, cuando oyó sonar el teléfono de su padre, y él miró la pantalla y dijo solo una frase antes de que los faros le dieran directamente en los ojos y el mundo desapareciera. Su padre había dicho, Langston no, ahora no. Recordaba la voz en el teléfono esa noche. Recordaba cada voz que había oído. Y la voz de Perry Langston en la sala del penthouse hoy coincidía con la voz al otro lado del teléfono de su padre en la última noche que había visto la luz. No se lo dijo a Emmerich. Todavía no. Porque Nola Beckett no era una mujer que sacara conclusiones sin suficientes pruebas. Había perdido a su padre, perdido la vista, perdido todo excepto a la niña a su lado y la mente que nunca olvidaba. Y había aprendido que las reacciones rápidas eran el privilegio de las personas que podían ver de dónde venía el enemigo. Y ella no podía. Así que esperaba. Organizaba las piezas, escuchaba. Y solo hablaría cuando estuviera segura de que cada palabra que dijera sería una bala dirigida al objetivo correcto. Apretó la mano de Rue y caminó hacia el pasillo. Y Emmer se quedó donde estaba, viéndola irse y pensando que la mujer que acababa de estar a su lado no había temblado, no había llorado, no se había explicado. Pero algo dentro de ella había cambiado, y él aún no tenía un nombre para ello. Y sabía que Perry Langston había traído algo a esta habitación que no se había ido con él. Algo que todavía estaba aquí, aferrado a las paredes, esperando. La pequeña Rue había estado dormida desde las 8 con la flor marchita de la capilla, que ahora no era más que un tallo seco. Sin embargo, todavía la colocaba junto a su almohada cada noche, como si fuera la única prueba de que todo lo que había sucedido era real. Nola se sentó en el balcón del penthouse, una taza de té entre ambas manos, su rostro vuelto hacia la ciudad que no podía ver, pero que podía sentir a través del zumbido constante del tráfico muy abajo, y el viento que venía del Hudson trayendo el olor a agua y hierro. Emmerich salió al balcón y se detuvo a unos 6 pasos de ella, la distancia que habían establecido silenciosamente durante las últimas 5 semanas. Lo suficientemente cerca para hablar, lo suficientemente lejos para que ninguno de los dos tuviera que fingir que esto era algo más que dos extraños aprendiendo a confiar el uno en el otro, 1 milímetro a la vez. Nola inclinó la cabeza hacia él. La forma en que confirmaba la presencia de alguien sin necesidad de preguntar. Volverá, dijo, sin preámbulos ni explicación de quién, porque sabía que él sabía que estaba hablando de Perry Langston y no malgastaba palabras en cosas ya entendidas. Siempre vuelve. Emer no respondió de inmediato. Se quedó quieto, mirando el horizonte de Manhattan y esperó, porque había aprendido que Nola hablaba a su propio ritmo. Y si permanecía en silencio el tiempo suficiente, ella llegaría a la parte que ambos sabían que debía ser alcanzada. Mi padre guardó los registros financieros de las familias durante 30 años, dijo Nola, su voz tan uniforme como si estuviera leyendo un documento en lugar de contar la historia del padre que había enterrado 14 meses antes. Cada transacción, cada cuenta, cada flujo de dinero que la luz del sol nunca tocó. Encriptó todo, guardó la clave en el cuaderno que nunca soltó, y se negó a entregárselo a nadie. Perry representaba a un grupo de personas que querían esos registros. Hicieron 4 ofertas. Mi padre se negó 4 veces. Hizo una pausa, tomó un sorbo de té que Emmerich sospechaba que no saboreaba realmente porque se estaba concentrando en algo dentro de sí misma. El tipo de concentración que pertenece a alguien que decide cuánta verdad revelar. Después de que mi padre muriera, Perry volvió. Supuso que yo sería más fácil de convencer. ¿Tenía razón?, preguntó Emmer, su voz ligera, aunque no había nada ligero en la pregunta. Nola giró la cabeza hacia él, exacta y directa, guiada por ese inquietante instinto que usaba para localizarlo en cada habitación. ¿Tú qué crees?, dijo. Emmer sonrió. Creo que se fue sin lo que vino a buscar. Nola asintió levemente, y en la oscuridad del balcón ese pequeño gesto
llevaba algo cercano al reconocimiento. El tipo de reconocimiento compartido por dos personas que lentamente se daban cuenta de que leían el mundo en el mismo idioma, aunque a través de diferentes sentidos. El matrimonio cambió el estatus legal de los bienes que heredé, dijo. Antes, Perry solo tenía que presionar a una mujer ciega que vivía sola. Ahora tiene que enfrentarse al nombre Valdez en cada documento legal. Y eso es algo que su gente no puede comprar, amenazar o resolver con un accidente de coche en la autopista a las 11 de la noche. Dijo la última frase sin cambiar su tono, pero Emmerich lo oyó debajo de la frialdad. Algo afilado y frío, como una cuchilla afilada durante 14 meses de silencio. La miró a la luz de la ciudad que se derramaba sobre la barandilla del balcón. Una luz que ella no podía ver, pero que trazaba el contorno de su rostro en un oro pálido que le hizo recordar que este no era el momento de pensar en eso. Hizo la pregunta que había estado llevando consigo desde el día en que se paró en la capilla y vio a la pequeña Rue colocar la mano de su madre en el espacio vacío ante él. ¿Es por eso que aceptaste? Dijo. Este matrimonio, la protección para el libro de contabilidad. El viento del Hudson se movió por el balcón. Nola giró lentamente la taza de té en sus manos, sus dedos trazando el borde con el hábito de alguien que usaba el tacto en lugar de la vista para todo. Esa fue parte de la razón, dijo al principio. Y ahora estoy menos segura de mi razonamiento original, dijo, su voz más suave por medio tono. Un cambio tan leve que la mayoría de la gente lo habría pasado por alto. Pero Emmer no era la mayoría de la gente y no lo pasó por alto. Ese es un lugar incómodo para alguien a quien le gusta la certeza. Silencio. El sonido de la ciudad abajo, millones de vidas desarrollándose sin conocimiento de las dos personas de pie, muy por encima de ella. Hablando de algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Emmer no se acercó más. No la tocó. Permaneció exactamente a 6 pasos de distancia y dejó su respuesta allí entre ellos, en el aire de la noche. Porque entendió que para Nola, admitir la incertidumbre ya era admitir mucho. Y forzar algo más en este momento rompería lo mismo que se estaba construyendo. Tu madre me conoció una vez, dijo Nola después de un rato, antes de morir. Vino al apartamento donde vivía en Filadelfia sin avisar. Se sentó en la mesa de la cocina y bebió el té que hice con mis propias manos, y no se disculpó porque el té no estuviera bueno. Y me miró durante mucho tiempo, el tipo de mirada que podía sentir incluso sin ver, porque algunas miradas son lo suficientemente pesadas como para tener peso físico. Emmerich se quedó inmóvil. Estaba escuchando sobre su madre a través de los ojos de la mujer que ella había elegido para él. Y cada palabra que no la pronunciaba estaba redibujando a Catherine Valdez de una manera que 20 años de ser su hijo nunca le habían permitido ver. Dijo una frase antes de irse. Dijo Nola. Mi hijo cree que no necesita a nadie. Se equivoca. El viento se movió de nuevo. Nola se llevó la taza de té a los labios, pero no bebió. Y yo le dije, continuó Nola, ¿cómo sabes que soy yo la que él necesita? ¿Qué dijo ella?, preguntó Emer, y su voz bajó medio tono de una manera que no pudo controlar. Ella dijo, porque querida, ambos creen que no necesitan a nadie. Y ese es exactamente el tipo de personas que más se necesitan mutuamente. Simplemente no lo saben todavía. Pero yo sí, y me estoy muriendo, así que no tengo tiempo para ser educada con esto. Emmer miró hacia Manhattan. Las luces de la ciudad se desenfocaron por un segundo y luego se agudizaron de nuevo. Y no admitió para sí mismo que era porque sus ojos se habían llenado. Porque Emmer Valdez no era el tipo de hombre cuyos ojos se llenaban en el balcón de su propio penthouse. Sin embargo, la voz de su madre dentro del relato de Nola sonaba tan real que casi podía oírla. Esa voz directa e impaciente de una mujer que sabía que su tiempo se estaba acabando y se negaba a desperdiciar una sola palabra en delicadezas. Dos mujeres sentadas en una mesa de cocina en un pequeño apartamento de Filadelfia. Una a punto de perder la vida, una que ya había perdido la luz. Y se entendieron mutuamente no a través de explicaciones,
sino a través del lenguaje que solo las personas que habían perdido lo suficiente podían hablar. Un lenguaje que no necesitaba vocabulario, porque el dolor mismo se había convertido en el traductor. Emmer no dijo nada más. Nola no dijo nada más. Se quedaron en el balcón dentro de un silencio que por primera vez no era el silencio de dos extraños, sino el silencio de dos personas que acababan de mostrarse algo que normalmente mantenían oculto. Y estaban quietos el tiempo suficiente para dejar que se asentara antes de que el mundo regresara y exigiera que volvieran a ser fuertes. Dentro del penthouse, la pequeña Rue dormía profundamente, con el tallo seco junto a su almohada. Inconsciente de que los dos adultos en los que había estado tratando de decidir si podía confiar, acababan de cruzar un umbral que ninguno de ellos había planeado cruzar, y del que ninguno podía retroceder. Todo comenzó a colapsar en la sexta semana. El lunes, un cargamento que se movía a través del puerto de Newark fue interceptado por agentes federales exactamente 2 horas antes de atracar. Con una precisión demasiado exacta para ser una coincidencia, porque el gobierno federal no adivina, sabe. Y alguien les había dicho la hora exacta y el muelle exacto. El miércoles, dos aliados de mucho tiempo en Boston llamaron para decir que se retiraban del acuerdo de distribución sin ofrecer una razón. El tipo de retirada coordinada que proviene de hombres a los que se les ha dicho que el barco se está hundiendo y quieren salir antes de que el agua les llegue a la garganta. El jueves, una cuenta de tránsito en Delaware fue congelada sin ninguna orden judicial pública, lo que significaba que alguien había proporcionado el número de cuenta exacto a las personas exactas. Y Emmer sabía que solo 6 personas dentro de la organización tenían conocimiento de ese número de cuenta. Emmerich se sentó en su estudio a las 2 de la mañana y observó cómo cada pieza cedía. Había construido este imperio de las cenizas que su padre dejó. Lo construyó con 20 años de paciencia y crueldad y el tipo de precisión que se exigía a sí mismo antes de exigírsela a nadie más. Y ahora alguien lo estaba desmantelando desde dentro, una pieza a la vez, usando información que solo un infiltrado podría tener. Llamó a Septon, llamó a Orla, cuestionó, verificó, cruzó referencias, nada. El traidor sabía cómo ocultar sus huellas porque el traidor entendía el sistema desde dentro. Y eso era lo que le costaba a Emmerich más sueño que cualquier pérdida financiera. No el dinero desapareciendo, sino la confianza rota. Y en su mundo, la confianza costaba mucho más que el dinero. Convocó la reunión para el sábado. 12 hombres, la sala de conferencias del penthouse, puerta cerrada. Todos los teléfonos recogidos y dejados fuera. 12 hombres en los que Emmerich había confiado lo suficiente como para dejarlos sentarse en esa habitación, y uno de ellos lo estaba vendiendo a Perry Langston. Emmer escuchó cada informe. Observó los ojos, las manos, la forma en que se sentaban, y la forma en que respiraban, y la forma en que miraban al hombre a su lado cuando pensaban que nadie prestaba atención. No encontró nada. Quienquiera que fuera entre esos 12 hombres era mejor de lo que había esperado. O había confiado en ellos durante tanto tiempo que había perdido la capacidad de ver la traición escondida detrás de la familiaridad. La reunión terminó. Los 12 hombres se fueron. Emmerich se quedó solo en la sala de conferencias vacía, y por primera vez en mucho tiempo sintió lo que no se permitía sentir: impotencia. No la llamó a la puerta. No la había oído acercarse porque se movía sin hacer ruido. El hábito de alguien que medía el mundo con pasos ligeros. Y cuando él dijo, «Adelante», ella entró por la puerta, la cerró detrás de sí y se paró en medio de la sala de conferencias con el tipo de quietud que él había empezado a reconocer como su forma de prepararse para decir algo importante. «Me senté en la habitación de al lado durante toda la reunión», dijo. Emmer la miró. No pidió permiso, no se disculpó. Simplemente dijo la verdad y la dejó allí. «El cuarto hombre que habló», dijo, «el que habló de la ruta del puerto de Newark». Emmer recordó el rostro, la voz, el contenido, pero no había oído lo que Nola oyó. «Mintió», dijo Nola. Su respiración cambió cuando habló del momento en que el cargamento fue interceptado. Sabía esa información de antemano en lugar de reaccionar a ella.
Porque una persona que reacciona a malas noticias respira más rápido al final de la frase, mientras que una persona que ya lo sabía ralentiza porque está controlando la reacción en lugar de tener una. Hizo una pausa por un instante y usó la misma frase exacta que Perry Langston usó cuando habló de inversores pacientes en la sala de estar hace 5 días. La misma estructura de oración, el mismo énfasis. Y dos hombres no comparten un lenguaje así a menos que lo hayan oído de la misma fuente o hayan hablado entre sí con la suficiente frecuencia como para que el lenguaje de un hombre se filtre en el del otro. Emmerich se quedó muy quieto. Miró a la mujer ciega de pie en medio de la sala de conferencias, donde los 12 hombres más peligrosos de la costa este acababan de estar sentados. Y ella estaba diseccionando esa reunión con sus oídos en lugar de sus ojos, con una precisión que ninguna cámara, ningún software de análisis de voz, ningún detector de mentiras podría igualar. Oía mentiras a través de la respiración. ¿Qué más?, dijo él. Nola inclinó la cabeza y Emmer se dio cuenta de que estaba decidiendo si decir más. Estaba en el umbral de algo que una vez cruzado, nunca podría deshacerse. Entonces habló. Mi padre sabía que iba a morir. No fue intuición. Lo sabía porque entendía el tipo de hombres a los que se estaba negando y entendía el precio. Así que en los últimos 6 meses, cada noche después de que Rue se durmiera, se sentaba conmigo en la mesa de la cocina y leía todo. Cada página del cuaderno, cada código de acceso, cada nombre de cuenta, cada cifra, cada transacción de 30 años. Él leía y yo escuchaba y recordaba. Hizo una pausa. Todo. Recuerdo todo. Cada palabra, cada número, cada nombre. Colocó el libro de contabilidad dentro de mi mente porque sabía que la gente podía robar papeles, hackear archivos, romper la encriptación. Pero nadie podía tomar algo ya escrito en la memoria de la persona que no sabían que lo llevaba. La habitación se quedó tan en silencio que Emmerich pudo oír el zumbido del aire acondicionado y el tráfico 40 pisos más abajo, y el lento y pesado latido de su propio corazón dentro de su pecho. Miró a Nola de pie en medio de la sala de conferencias, con los ojos abiertos pero sin ver nada. La espalda recta, las manos a los lados, tan tranquila que era casi irreal. Y comprendió que ella no poseía el libro de contabilidad. Ella era el libro de contabilidad. 30 años de secretos financieros del submundo criminal de la costa, americana vivían dentro de la mente de la mujer, con la que se había casado por una promesa hecha a su madre en su lecho de muerte. La mujer ciega que hacía té a mano y enseñaba a su hija de 5 años a contar los pasos en el pasillo y nunca pronunciaba una sola palabra más alta de lo necesario. Emmerich había conocido a muchas personas peligrosas en su vida. Se había sentado frente a hombres que podían ordenar un asesinato sin que su ritmo cardíaco cambiara. Había construido un imperio sobre la base de que el poder real no provenía de las armas o el dinero, sino de la información, de saber lo que otras personas no querían que nadie supiera. Y ahora estaba mirando a la mujer que tenía más información que nadie que hubiera conocido. De pie en su sala de conferencias con ojos que no veían nada y una mente que lo recordaba todo. Y era su esposa. Y acababa de entregarle la llave para salvar el imperio que se estaba derrumbando. Y Emmer comprendió que esta era la persona más peligrosa que había conocido en su vida. No porque llevara un arma, sino porque llevaba la verdad. Toda ella, 30 años de verdad, y había elegido ponerla en sus manos. Emmer pasó una semana preparándose. Cada noche, después de que Ruth se durmiera, se sentaba con Nola en la mesa de la cocina. La puerta cerrada, mientras ella recitaba de memoria cada transacción, cada nombre, cada número que su padre había colocado en su mente durante los últimos 6 meses de su vida. Emmerich tomaba notas. Orla verificaba cada línea a través de fuentes independientes, y cada vez que los resultados volvían, coincidían, precisos hasta el último decimal. Y Emmer miraba a Nola sentada frente a él con su té ya frío y la pequeña Rue dormida arriba, y pensaba que ninguna caja fuerte en el mundo era más segura que la mente de esta mujer. Se deshizo del traidor primero, en silencio, limpiamente, de la manera en que la organización Valdés trataba la traición, sin ruido,
pero con una finalidad tan absoluta que todos en la organización entendieron que era la última advertencia y la única. Luego llamó a Perry Langston, no a través de abogados, directamente. La reunión tuvo lugar en un restaurante privado en Midtown. El tipo de restaurante sin nombre en la puerta y sin entrada sin reserva, donde las conversaciones nunca se repetían más allá de las cuatro paredes, y al personal se le pagaba lo suficientemente bien como para olvidar todo lo que oían. Perry llegó a tiempo, con un traje nuevo y la misma vieja sonrisa, trayendo a un joven abogado a su lado como una pieza de decoración legal. Se sentó frente a Emmerich con la confianza de un hombre que creía que todavía controlaba el juego. Emmer lo dejó hablar primero. Perry comenzó preguntando educadamente por su salud, mencionando el tiempo. El tipo de apertura utilizada por un hombre que quería establecer el ritmo antes de pasar a la parte que había preparado. Luego Perry se inclinó hacia adelante y comenzó a hablar de los activos de Beckett, del libro de contabilidad, de la practicidad de la cooperación, de los inversores que representaba y de su paciencia agotándose. Emmerich escuchó todo. Luego abrió el archivo que Orla había preparado y lo colocó sobre la mesa entre ellos. Aquí hay 7 transacciones que realizaste a través de 2 empresas fantasma en Nevada en los últimos 4 años, dijo Emmerich, su voz tan suave como si estuviera leyendo un menú. 6 de ellas violan al menos 3 estatutos federales. 2 de ellas están directamente conectadas a cuentas gestionadas por mi organización, lo que significa que no solo violaste la ley, me robaste. Y tengo las cifras exactas hasta el último céntimo. Perry miró el archivo. Su sonrisa no desapareció, pero se congeló. De la manera en que la expresión de un hombre se congela cuando se da cuenta de que la habitación que pensaba que controlaba ha sido reorganizada mientras no miraba. El joven abogado junto a Perry abrió la boca como para decir algo, y Emmerich dirigió sus ojos hacia él durante exactamente un segundo. Solo un segundo. Pero fue suficiente, y el abogado cerró la boca. Y hay una cosa más, dijo Emmer. Pasó a la última página del archivo. El 17 de marzo, hace 14 meses, a las 10:47 de la noche, se hizo una llamada al teléfono móvil de Hugh Beckett, que duró 11 segundos, desde un número registrado a nombre de una de tus empresas fantasma. 14 minutos antes de que el coche de Hugh Beckett perdiera el control en la autopista cerca de Harrisburg. La habitación se quedó en silencio. Perry Langston ya no sonreía. Por primera vez desde que Emmerich se había percatado de la existencia del hombre, la sonrisa desapareció por completo, y debajo de ella estaba el verdadero rostro. No educado, no confiado, sino el rostro de un hombre que acababa de darse cuenta de que no estaba tratando con un marido recién casado que intentaba proteger a su esposa, sino sentado frente a alguien que sabía exactamente lo que había hecho, sabía dónde estaba la evidencia, y le estaba ofreciendo una última oportunidad antes de que todo se volviera irreversible. ¿De dónde sacaste esta información?, dijo Perry, su voz despojada por primera vez de su superficie lisa y revelando lo que había debajo. Áspera y apresurada. Mi esposa es considerablemente más paciente que yo, dijo Emmerich. Te sugiero que aceptes el acuerdo que ella ofreció con respecto a los activos del suroeste. Es justo, está por escrito, y Orla se lo enviará a tu abogado en 24 horas. Tómalo y vete antes de que deje de ser educado con esto. Perry no firmó de inmediato. Hombres como Perry nunca firman de inmediato porque eso es parte de su código privado. Admitir la derrota demasiado rápido era admitir que nunca habían sido tan fuertes como pretendían ser. Pero para el fin de semana siguiente, a través de su abogado, el acuerdo estaba firmado. Todos los registros de Hugh Beckett y los derechos de uso pertenecían a la familia Valdez bajo un acuerdo de protección legal. Perry Langston y su alianza se retiraron. Sin ruido, sin más amenazas. Solo la silenciosa desaparición de un hombre que entendió que había perdido y que cada próximo movimiento solo profundizaría el daño. Viernes por la noche, en la mesa de la cocina, Emmerich se sentó frente a Nola y le leyó todo el documento firmado en voz alta, línea por línea, con una voz uniforme y sin prisas,
porque ella pidió escucharlo 2 veces, y él lo leyó 2 veces sin preguntar por qué. Nola se sentó quieta y escuchó, ambas manos envueltas alrededor de una taza de té que se había enfriado hacía mucho tiempo. Y cuando terminó la última línea, dejó la taza sobre la mesa y lo miró, girando su rostro hacia él con la precisión que él había dejado de intentar explicar con lógica, porque existía más allá de la lógica. Y la expresión en su rostro era algo que nunca había visto antes, abierta, indefensa, como una ventana pintada y cerrada durante años, y finalmente abierta no por la fuerza, sino por la paciencia de alguien que había esperado fuera el tiempo suficiente. Gracias, dijo ella. Emmer la miró. Te las habrías arreglado sin mí. Sí, dijo Nola, pero no tuve que hacerlo. Una pequeña frase, simple, 6 palabras. Pero Emmer entendió porque había aprendido su lenguaje durante 6 semanas de sentarse a 6 pasos de distancia en el balcón. Y 3 horas inmóvil junto a una niña dormida y mesas movidas a las 5 de la mañana. Y entendió que para Nola, admitir que no tuvo que enfrentarlo sola no era una cosa pequeña. Era lo más grande que sabía cómo dar. Porque había vivido durante 14 meses en la oscuridad con una regla guía: nunca depender de nadie. Y acababa de romper esa regla en la mesa de la cocina a las 9 de la noche de un viernes con 6 palabras. Extendió su mano sobre la mesa y la colocó sobre la de ella. Su mano era cálida, grande, pesada sobre la mano de ella. Ella lo sintió. El peso, el calor, la textura de su piel, la forma en que sus dedos no la agarraban, solo descansaban allí, dándole la libertad de retirarse cuando quisiera. Ella no se retiró. El sonido de las llaves en la puerta del ascensor. Brinley entró en el penthouse sin avisar, como siempre, sus tacones golpeando el suelo de mármol, y se detuvo en la puerta de la cocina. Vio las 2 manos sobre la mesa. Vio el rostro de su hermano. Algo allí que no había visto en 20 años. Algo suavizado en los bordes de sus ojos y boca que una vez había creído que Emmerich era incapaz de tener. Luego miró a Nola, la mujer a la que había llamado una carga 6 semanas antes. La mujer ciega sentada en la mesa de la cocina con una taza de té frío y una mano que no se había retirado. Y el silencio de alguien que había terminado de luchar y había ganado y no necesitaba que nadie lo supiera. Brinley dio un paso adelante. No dijo una palabra. Puso su mano en el hombro de Nola, ligera, rápida, luego la apretó en algo cercano a un abrazo, pero no del todo un abrazo porque Brinley aún no estaba lista para eso, y ambas lo sabían. Pero fue suficiente. Era la puerta que había cerrado con tanta fuerza, ahora abriéndose no unos milímetros más, sino del todo. Nola levantó la mano y tocó la mano de Brinley donde descansaba sobre su hombro. No dijo gracias, no dijo está bien, solo la tocó y dejó que el tacto dijera lo que ambas mujeres eran demasiado orgullosas para decir en voz alta. Emmerich se sentó en la mesa de la cocina y miró a su esposa y a su hermana en ese momento, y pensó que su madre había tenido razón. Siempre había tenido razón, y deseó que estuviera aquí para ver esto. Y luego pensó que quizás estaba observando de la manera en que las madres siempre lo hacen, incluso cuando ya no están aquí. La primavera llegó a Nueva York a su manera, no suavemente como en los lugares rurales donde las flores se abren en los campos y los pájaros cantan en las vallas de madera, sino a través de un tipo de cambio más sutil. La luz se alargaba un poco más cada tarde, el viento del Hudson perdía algunos grados de su mordacidad, y los árboles a lo largo de las calles comenzaban a mostrar tiernas hojas nuevas, como si ellos también se hubieran cansado del invierno y hubieran decidido intentarlo de nuevo. Habían pasado 3 meses desde la boda en la pequeña capilla del Valle del Hudson, y el penthouse en Tribeca había cambiado de formas que ningún plan de diseño de interiores podría haber predicho. Los zapatos de la pequeña Rue junto a la entrada ahora estaban al lado de los de Emmerich, como si siempre hubieran pertenecido allí. La taza de té de Nola tenía un lugar permanente en el estante de la cocina que nadie mencionaba, y sin embargo todos entendían. Había carallones esparcidos por la mesa de la cocina por las mañanas, porque Rue dibujaba mientras desayunaba, y nadie le decía que los limpiara porque nadie quería que los limpiara. Pequeños cambios,
Pero Emmerich los veía todos los días y entendía que no eran pequeños en absoluto. Sucedió en una tarde ordinaria, tan ordinaria que lo que siguió se volvió 10 veces más inolvidable por ello. Emmerich estaba sentado en el sofá leyendo documentos y la pequeña Rue jugaba en el suelo junto a sus pies, dibujando con crayones en papel blanco, con el tipo de concentración total que solo los niños poseen. Nola estaba en la cocina hablando por teléfono con Orla sobre el horario de la próxima semana, cuando Rue miró a Emmerich con esos serios ojos oscuros y preguntó con una voz pequeña pero clara, ¿Quién eres tú para mami? Emmer la miró. Rue dijo, oí a mami llamarte su persona cuando hablaba con la señorita Orla. ¿Qué significa su persona? ¿Es como mami es mi persona? Emmerich dejó los papeles. Miró a la niña de 5 años sentada en el suelo de su penthouse, con crayón en los dedos, y la pregunta más simple del mundo en sus labios. Y no tenía respuesta, no porque no supiera, sino porque la respuesta era demasiado grande para su voz en ese momento. Se puso de pie, le dijo a Rue que volvería enseguida y salió al balcón. Se quedó allí mucho tiempo. Manhattan se extendía bajo él. 1 millón de personas, 1 millón de historias, 1 millón de vidas desarrollándose a la vez. Y ninguna de ellas sabía que en el balcón más alto de un edificio en Tribeca, el hombre del que toda la costa este hablaba con miedo, estaba de pie, solo, tratando de controlar algo en su pecho que no podía controlar. Porque una niña de 5 años acababa de decirle inocentemente que Nola lo llamaba su persona, cuando pensaba que él no estaba escuchando. Y esas 3 palabras eran más grandes que cualquier contrato que hubiera firmado, más grandes que cualquier imperio que hubiera construido, más grandes que cualquier cosa que hubiera pensado que tendría en esta vida. A la mañana siguiente, una luz temprana se derramó por las ventanas del penthouse, con esa claridad especial que solo unas pocas mañanas cada año poseen. El tipo de luz que transmite la sensación de que todo ha sido lavado y limpiado durante la noche. Emmerich se despertó, bajó a la cocina y se detuvo en la puerta. Nola ya estaba despierta. Siempre se despertaba primero. 14 meses en la oscuridad habían creado hábitos que no cambiaban. Incluso ahora que la oscuridad tenía a alguien dispuesto a poner una mano en la suya cuando lo necesitara. Estaba sentada en la mesa de la cocina con su té, la espalda recta, la cabeza ligeramente inclinada hacia la izquierda, en esa familiar postura de escucha. La pequeña Ruth se sentaba a su lado, crayón en mano, dibujando en una hoja de papel blanco con una concentración feroz. La luz de la mañana los cubría a los dos. Una luz que Nola no podía ver, pero que Ruth intentaba capturar a través de las líneas torcidas de una niña que creía que los crayones podían atrapar la luz del sol. Emmerich se quedó en la puerta de la cocina y miró. Se quedó quieto y miró de la manera que había aprendido en las últimas 6 semanas. Una forma de mirar que no juzgaba, no analizaba, no buscaba amenazas. Solo miraba porque lo que estaba frente a él merecía ser mirado. Nola inclinó la cabeza. «Estás en la puerta», dijo sin darse la vuelta. «Puedo oírte respirar». Emmerich entró. «¿Cómo lo sabes siempre?», preguntó. Nola sonrió ligeramente, una sonrisa rara, sin defensas. El tipo de sonrisa que solo permitía cuando se olvidaba de que se suponía que debía controlarlo todo. «Porque escucho», dijo. La pequeña Rue miró a Emmer, luego le empujó el dibujo con ambas manitas manchadas de crayón. Emmer lo recogió. 3 personas, una muy alta, dibujada en negro y gris, solemne y tan grande que casi tocaba el borde superior de la página. Una más baja con esos ojos firmes y sin vista, con el pelo largo y liso. Y en el medio, la más pequeña de todas, una figura diminuta sosteniendo las manos de ambos. Ambos bracitos extendidos, como si estuviera manteniendo a los otros dos juntos. Emmerich miró el dibujo. Miró durante mucho tiempo. Luego miró a Nola. Luego miró a la pequeña Rue y pensó en el hombre que había sido 6 meses antes. El hombre de pie en su estudio a las 2 de la mañana, mirando Manhattan a través del cristal y construyendo en su mente una imagen de una mujer que aún no había conocido. Construyéndola a partir del miedo y la suposición y la silenciosa arrogancia de alguien que creía que lo entendía todo sin haber visto nada en absoluto.
Pensó en lo equivocado que había estado ese hombre, equivocado sobre ella, equivocado sobre el matrimonio, equivocado sobre sí mismo, equivocado sobre lo que su madre había entendido pero nunca explicó, porque sabía que había lecciones que solo se podían aprender viviéndolas, no escuchándolas. Pensó en Catherine Valdez sentada en la mesa de la cocina en ese pequeño apartamento de Filadelfia, gravemente enferma, muriendo, bebiendo té malo y diciéndole a la mujer ciega que había elegido para su hijo que él pensaba que no necesitaba a nadie y que estaba equivocado. Ella tenía razón, siempre había tenido razón y él estaba agradecido. De esa manera simple y sin complicaciones en que un hombre está agradecido cuando la vida lo corrige suavemente en lugar de cruelmente. Agradecido de haber mantenido su promesa, de no haber discutido, de haber asentido junto a la cama de su madre sin entender por qué. Y ese asentimiento lo había llevado a la pequeña capilla en el valle del Hudson, a la mano fría que no temblaba, a la niña que guiaba a su madre con pasos firmes, al libro de contabilidad viviente, a la taza de té fría en la mesa de la cocina a las 9 de la noche de un viernes, al dibujo de 3 personas tomadas de la mano. Ahora, a aquí, a esta mañana de primavera donde estaba en la cocina, con la mujer que podía oírlo respirar y la niña que lo había dibujado en su familia con crayones. Y no necesitaba nada más. Dejó el dibujo sobre la mesa, se sentó junto a Rue y no la extendió su mano sobre la mesa. No buscando, no dudando, solo extendiéndola con esa certeza precisa que siempre tenía cuando se volvía hacia él. Y Emmerich la tomó. La pequeña Rue miró las 2 manos sobre la mesa, luego miró el dibujo que había hecho, y luego asintió con el solemne asentimiento de una niña de 5 años que acababa de confirmar que su dibujo era exacto. Y la historia termina aquí, no con una nueva promesa, sino con una vieja promesa cumplida, y con la simple verdad de que a veces la vida nos coloca en situaciones que no elegimos, con personas que no conocemos, en circunstancias que no entendemos. Y lo único que podemos hacer es mantener nuestra palabra, estar presentes y permitir que la bondad nos encuentre a su manera. Esta historia nos recuerda que la verdadera fuerza no reside en el poder o el control, sino en la capacidad de abrir el corazón cuando todo dentro de nosotros quiere cerrarlo. Que el amor no necesita ojos para ver, sino un corazón dispuesto a escuchar. Y que las personas que han caminado por la oscuridad durante más tiempo son a menudo las que entienden la luz con mayor claridad. Si esta historia tocó tu corazón, por favor presiona el botón de me gusta, compártela con las personas que amas y suscríbete al canal para que cada día podamos seguir escuchando juntos más historias como esta. Nos encantaría saber cómo te hizo sentir esta historia, si te viste reflejado en algún lugar de ella, si alguna vez has mantenido una promesa sin entender por qué, al principio, solo para darte cuenta más tarde de que te llevó exactamente a donde necesitabas ir. Escríbelo en los comentarios. Leemos cada línea y atesoramos cada comentario sincero de todos ustedes. Deseando a todos los que ven este video muy buena salud, una vida alegre, días de paz y un corazón lleno de amor. Adiós por ahora y nos vemos en el próximo video.